bienvenidos a un programa más de UJAD Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso y hoy hablaremos de un tema de importancia para los ecosistemas naturales de nuestro estado, la presencia de las aves en los humedales. Las aves son animales que funcionan como indicadores de la situación ambiental. Su presencia o ausencia pueden ayudar a comprender patrones o umbrales de los efectos del impacto ambiental. Algunas aves persisten a los disturbios del ecosistema, mientras que otras llegan a desaparecer. La degradación de los ambientes naturales es una de las principales amenazas para las aves silvestres. Estas perturbaciones afectan la riqueza y la abundancia de algunas especies, porque muchas de ellas se encuentran amenazadas o al borde de la extinción. Para conocer más acerca de este interesante tema, vayamos a la entrevista de Álvaro Marín y el invitado del día de hoy. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a UJAD Agropecuario. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Doctora Salomé, muchas gracias por su valioso apoyo en la introducción y comentarios de este programa. El día de hoy vamos a tener un tema que está asociado a los sistemas lagunares y para ello contamos con un invitado que tiene ya gran experiencia en estos trabajos relacionados con la biodiversidad y los procesos relacionados precisamente con estos sistemas lagunares. Estamos hablando del maestro Juan Manuel Koller González, a quien en este momento le doy la más cordial de las bienvenidas. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro Álvaro. Un gusto estar aquí con ustedes y poder también compartir algo con tu gran público, ¿no? Gracias por la invitación y es un gusto poder estar participando en el programa. Gracias, muchas gracias. Pues el tema de hoy, como bien lo comentaba la doctora Salomé, es un tema vinculado a la actividad de las aves o la función de las aves en los sistemas lagunares, ¿verdad? Específicamente, esta plática la vamos a centrar en un territorio que está en la región de Los Ríos. Estamos hablando del sistema lagunar Chaxchoc-Cejá, que está ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. Y es que allí desarrolló o colaboró con un proyecto de investigación muy importante el maestro Juan Manuel Koller, y en él estudiaron la relación, entre otras cosas, que tienen las aves y los agroecosistemas precisamente con los humedales de la cuenca baja del río Usumacinta. Y sobre eso quisiera que le explicara a nuestro público qué hay con respecto a esta relación entre aves y agroecosistemas con estos humedales de la cuenca baja. Sí, efectivamente fue un trabajo que se realizó ahí en un par de años en un sistema lagunar que es representativo, que es típico de las áreas adyacentes a el Usumacinta, aquí se llama en el estado de Tabasco, ¿no? Entonces, la idea fue ver cómo estos sistemas, ¿sí? Contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, en particular, en mi caso, evaluando a las comunidades de aves y bueno, el también cómo está asociado a la productividad de agroecosistemas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el río Usumacinta es un gran río, se llama, con una dinámica estacional muy interesante que entra dentro de un concepto conocido como pulso de inundación, que genera a lo largo del año, ¿sí? Una o más periodos de inundación que derraman áreas adyacentes al río, en la planicie, en zonas que van desde Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta, Centla, ¿sí? Y bueno, que tienen que ver con el crear condiciones que son favorables para diferentes grupos de aves, pero que también favorecen, ¿sí? Desde el punto de vista de la fertilización, ¿sí? A los suelos que son usados de manera temporal desde tiempos prehispánicos para actividades agrícolas, ¿no? Entonces por ahí hay una relación también combinada muy interesante, ¿no? Para entender que no está peleada, ¿sí? La productividad con la diversidad biológica. Por supuesto, maestro. Y entonces, bueno, ahora que nos plantea este concepto importante del pulso de la inundación y que permite todos estos procesos en relación con cómo va fluyendo, ¿verdad? El nivel sube, baja y permite todos estos procesos que usted nos estaba comentando. Entonces, podríamos decir que las inundaciones están favoreciendo a las aves, entonces. ¿De qué manera?
Sí, estos periodos ocasionales, pero que se dan casi cada año en la cuenca baja del Usumacinta, son muy importantes porque permiten, para comenzar, la expansión del cuerpo de agua en una gran cantidad de espacio adyacente al río, ¿no? Y son estos precisamente sistemas lagunares semitemporales que se desarrollan. A través de canales se incorpora una gran cantidad de agua a zonas bastante amplias. Y aquí ocurre algo interesante dentro del concepto de pulso de inundación, al irse creando estos espacios con agua temporal, pues permiten la entrada también de gran cantidad de organismos acuáticos, entre los que destacan obviamente peces, caracoles, puede ir también, por ejemplo, algunas especies de camarones, ¿sí? Diferentes invertebrados acuáticos. Y además el aporte de nutrientes que van disueltos en el agua se dispersa en toda esta zona, y esto genera que además el agua genere una putrefacción del material vegetal, que a su vez se vuelve un elemento alimenticio para muchas aves. Entonces se crea una oportunidad, un hábitat que favorece a varios tipos de aves que aprovechan estos recursos: detritos de materia orgánica, invertebrados, peces, algunos otros vertebrados que se asocian a la actividad del agua, como por ejemplo ranas, y tenemos entonces una gran cantidad de aves como garzas, cocopatos, gaitanes, que aprovechan este recurso, ¿no? Entonces se favorece, ¿sí? el hábitat disponible y la posibilidad de alimento. Y esto es muy importante porque la cuenca baja del Usumacinta es un lugar muy importante para poblaciones de varias especies de aves acuáticas. Muy bien, maestro. Vamos a aprovechar, si nos permite, hacer una pausa promocional. Amigos, por favor, acompáñennos y regresamos enseguida a UJAT Agropecuario. Los humedales son todas aquellas extensiones de marismas, pantanos o superficies cubiertas de agua de forma temporal o permanente, de agua estancada o con corriente, dulce, salobre o salada. Estos ecosistemas son reconocidos mundialmente por sus múltiples beneficios al hombre y la biodiversidad que conservan. En ellos se generan productos que sirven como materia prima para la construcción, recursos alimenticios, plantas medicinales, ornamentales y algunos procesos ecológicos esenciales para la vida. Además, sirven de hábitat porque muchos brindan refugio a una gran cantidad de fauna acuática, terrestre y aves. Para conocer más acerca de la importancia de los humedales en Tabasco, regresemos con el doctor Juan Manuel Coller González. Amigos, muchas gracias por continuar en UJAT Agropecuario. Maestra Salomé, muchas gracias por apoyarnos en estos mensajes promocionales, estas pausas que hacemos. Y bien, vamos a aprovechar para continuar con la charla. Maestro ya explicaba ampliamente sobre esta relación entre las aves y los agroecosistemas en los humedales. Ahora bien, ya mencionaba algunos aspectos que favorecen a los ecosistemas, pero particularmente algún otro elemento que quisiera comentar y que en lugar de perjudicar, porque la idea general es que la inundación perjudica, más que favorecer, perjudica a la productividad agropecuaria. ¿De qué manera también puede contribuir la inundación a favorecer la productividad agropecuaria derivado de lo que nos había comentado? Sí, esto es muy importante porque de repente cuando no estamos en la zona o no hemos vivido ahí, pues se tiene una percepción diferente, ¿no? Entonces, en realidad, la inundación favorece, ¿sí? La degradación, por ejemplo, de materia orgánica en descomposición, que se van a volver nutrientes que se van a incorporar al suelo y como la inundación es temporal, va a favorecer la productividad y el enriquecimiento de los suelos, aunado a la cantidad de nutrientes que vienen disueltos producto del transporte por el agua misma, ¿no? Entonces esto hace que se tenga, ¿sí? un doble
doble, ¿sí?, aporte de nutrientes que ayudan a que ese suelo, ¿sí?, se enriquezca. Dado que los periodos de inundaciones son temporales, pasa que cuando los niveles de agua descienden, esta materia orgánica ya incorporada al suelo favorece la actividad agrícola temporal que se desarrolla en muchas zonas que están sujetas a inundación, ¿no? Y bueno, se tienen cultivos temporales, por ejemplo, de maíz criollo, de calabaza, de tomate, de frijol, de varios cultivos que son aprovechados, ¿sí?, durante el tiempo que no está inundado, ¿no? Aquí nomás aprovecho para decir algo rápidamente. La coordinación de las actividades tiene que ver con este pulso de inundación. Pasa algo muy interesante con las comunidades aledañas a Usumacinta. Cuando no son agricultores de temporal, pues aprovechan el periodo de inundación para una pesquería temporal, dado que se expanden los cuerpos de agua, hay entrada de una gran cantidad de peces y se intercala la actividad, ¿no? Pesca y agricultura. Y esto es una actividad que se ha desarrollado desde la época de los mayas en la zona de los ríos aquí en Tabasco. Claro, y que es una muestra de la adaptación a los diferentes ecosistemas por parte de la población, particularmente en los sistemas lagunales, ¿no? Ahora, maestro, ¿qué importancia tienen las aves en los ecosistemas de la cuenca baja del Usumacinta? Sí, esta parte es muy importante porque hay que tener a veces en cuenta o considerar los beneficios que nos aporta la biodiversidad, ¿no? Las aves juegan toda una serie de roles muy importantes. Para comenzar, son dispersores de semilla, lo cual ayuda mucho a que se regeneren, por ejemplo, ecosistemas que han sido alterados, quemados, diezmados por diferentes actividades. Entonces, esa función es importante. La dispersión que ayuda a la regeneración de los diferentes ecosistemas, sobre todo cuando estamos hablando de tiempos en los cuales se necesita, por ejemplo, reforestar, regenerar. Esta función ecológica que desempeñan las aves es importante para ayudar a los ecosistemas, no solamente de la cuenca de Usumacinta, sino de todo el estado de Tabasco y en general, pues, del sureste mexicano, ¿no? Otra función también clave, en esta zona se desarrollan también cultivos, como por ejemplo el cultivo de sorgo, de arroz, ¿sí? Y bueno, cultivos que a veces tienen plagas asociados a ellos. Entonces las aves también contribuyen como reguladores de organismos que pueden volverse plagas, particularmente de muchos insectos, de algunos también roedores, ¿sí? Y de esta manera se vuelven también ayudantes de lo que son las actividades productivas, cumpliendo una función de regular poblaciones que pudieran ser nocivas, evitando de esta manera, por ejemplo, a veces el uso excesivo de agroquímicos. Que finalmente esto es parte de lo que se plantea como control biológico en el manejo de los agroecosistemas, ¿sí? ¿no? Y qué bueno que lo menciona, porque la idea generalizada es de que, bueno, que los pájaros en lugar de, las pájaros o aves, como comúnmente se les conoce, en lugar de ayudar, perjudican a los cultivos porque llegan y te merman tu producción, ¿no? Entonces, qué bueno que usted aporta ese conocimiento para tener todo el contexto. No solamente hay cosas negativas, sino de hecho, mucho más las positivas que las negativas. Por supuesto. Ahora bien, para la conservación de estas especies, de las aves, y como parte de la cultura tabasqueña, vale la pena mencionar y abordar este tema con usted, que es especialista. Como parte de la cultura tabasqueña se consumen, sobre todo en las zonas rurales, se consumen aves silvestres. ¿Esto ha implicado alguna sobreexplotación? Sí, bueno, aquí también hay que tener en cuenta algo que tiene que ver desde nuestros orígenes, ¿no? Que es pues la subsistencia mediante la obtención de alimento por cacería, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente, bueno, y la recolecta de frutos, posteriormente la actividad agrícola, pero se mantiene la actividad de extracción de fauna silvestre. Y particularmente en una zona donde abunda una gran cantidad de recursos acuáticos, ¿sí?, entre los que destacan las aves, pues se vuelven una opción alimenticia, ¿sí?, aunque se da el proceso de domesticación de algunas especies, pues también se aprovecha la fauna silvestre. Esto ocurre en todas las sociedades rurales,
del mundo. Y aquí no es la excepción, ¿sí? Desde tiempos olmecas, mayas, ¿sí? Y en la actualidad se sigue aprovechando diferentes especies con fines alimenticios, como son, por ejemplo, garzas, el gaitán, los cocopatos, que son nombres comunes para muchas aves, ¿no? Muy bien, maestro. Vamos a aprovechar para hacer una pausa promocional. Tuvimos compañía de un ave, el ave de hierro. Y bueno, por favor, acompáñenos a esta pausa promocional y regresamos con ustedes a UJAT Agropecuario. En Tabasco, muchas costumbres sobreviven como resultado de nuestra herencia multicultural. La población mestiza de origen maya, chontal, mantiene por necesidad o por costumbre el uso de fauna silvestre para la alimentación, vestimenta, medicina, ornato y actividades místico-religiosas. Algunas aves son aprovechadas como alimento como el pavo de monte, el cojolite, la chachalaca y el pijije, y como ornato el loro cabeza amarilla y las palomas. Para conocer acerca de la importancia de la conservación de esta riqueza biológica, regresemos con el doctor Juan Manuel Coller González. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Vamos rápidamente al cierre. Hay mucha tela de donde cortar. Y ahora, en cuanto a lo que encontraron en el estudio realizado en el sistema lagunar Chaschoc-Ceja, ¿qué es lo más relevante? Aquí es una parte medular, ¿no? El estudio realizado a lo largo de un par de años arrojó, ¿sí? Una comunidad de aves de 168 especies. Y esto implica que esta zona está resguardando una parte importante de la riqueza avifaunística del estado de Tabasco. Esto es más del 30% de las aves que se tienen registradas para el estado de Tabasco, ¿sí? Que son cerca de 500 especies. Entonces, es un dato muy importante porque esto da un contexto de la riqueza que se tiene representada en este lugar relativamente pequeño si lo comparamos con toda la cuenca, pero además se identifican, ¿sí? 16 especies que se encuentran en categorías de riesgo, ya sea vulnerables como peligro de extinción, entre las cuales destacan, por ejemplo, el loro cabeza amarilla, el jabirú, que es una ave acuática, ¿sí? Muy rara ya, no solamente en Tabasco, sino en México, y que se encuentra en peligro de extinción, y que en esta zona tiene una población importante, ¿sí? Que fue identificada en la zona y que aprovecha estos humedales para poder obtener recursos, ¿no? Bien, maestro, y entonces nos queda, al menos considero así, espero que al público también, nos haya quedado pues, todavía más clara cuáles son las razones por las cuales es importante el estudio de las aves. Ahora bien, ¿cuáles son las amenazas? Derivados de estos estudios que han realizado, ¿cuáles son las principales amenazas para las aves de la zona, del estado y de la región en particular? Sí, precisamente el estudio también ayuda a detectar también esas problemáticas, ¿no? Que están asociadas a deforestación, ¿sí? De vegetación riparia o de la orilla de los cuerpos de aguas en la zona, lo cual es desafortunadamente algo muy triste porque le quitas el hábitat, ¿sí? Para muchas especies como sitios de anidación, zonas de percha, hasta opciones alimenticias, ¿no? También hay desafortunadamente también todavía captura de especies con fines ornamentales o con fines también alimenticios, ¿sí? Y bueno, sobre todo para las especies que están amenazadas, pues esto se vuelve una situación bastante crítica, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que la presencia de contaminantes puede también afectarlos. Y por último, hay que mencionar el cambio climático, que aunque eso se vea a una escala todavía mucho mayor, ¿sí? Tanto espacial como temporalmente, tuvimos por ahí durante el tiempo de estudio un doble pulso de inundación que fue algo atípico, por ejemplo, en la zona, y eso puede a veces afectar, ¿sí?
por ejemplo, épocas reproductivas. Claro. ¿Sí? Y para productores, por ejemplo, ya también viendo la parte de la agrobiodiversidad, también puede afectar a los cultivos cuando no se espera un pulso de inundación. ¿Sí? Y esto no es otra cosa más que una evidencia clara de la dinámica del clima. Ahora bien, y ya para ir cerrando, maestro, ¿qué le recomendaría a quienes nos están escuchando, viendo, con respecto a este tema? ¿Cómo contribuir al cuidado, a la conservación de las aves y de los agroecosistemas? Sí, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Primeramente también hay que conocer lo que tenemos, ¿no? Es importante el saber qué hay para realmente poder, valorarlo y poder cuidarlo, ¿no? Pero se pueden hacer muchas acciones, como es, por ejemplo, el no adquirir aves silvestres, por ejemplo, disminuir su consumo, ¿sí? El visitar áreas de este tipo en las cuales se está fomentando también actividades productivas que beneficien a las comunidades locales, como es el aviturismo. Entonces, eso tiene que ver con el disfrute de las aves y el entorno natural, y a la vez permitirles ingresos a las personas de los sitios, y también pues se contribuye de esta manera a darle un dinamismo a estos espacios, ¿sí? Que se están intentando proteger, ¿no? Opciones de aviturismo aquí en nuestro estado, en Tabasco. Comento rápidamente, pues tenemos, por ejemplo, en la zona de Pantanos de Centla, en el sistema lagunar Chacchoc también ya se tiene esta opción. Hay recorridos en lancha que te llevan a los avistamientos. También tenemos en puntos de la sierra, como lo es en senderos de Mucoché, por ejemplo, en Tacotalpa. Tenemos en Villa Guadalupe, en Huimanguillo, en la sierra de Tenosique, en los ejidos de Corregidora, ¿sí? Y de Niños Héroes, por ejemplo, en Agua Blanca, en Macuspana. Hay varios puntos que tienen una gran riqueza, y que eso es una forma también de fomentar, ¿sí? La conservación de las aves, y bueno, de que ustedes, querido público, también pues puedan realmente disfrutar, contribuir y promover la conservación de este importante recurso para los tabasqueños. Muchas gracias, maestro, le agradecemos de verdad infinitamente que haya estado con nosotros. Una plática, una charla muy interesante. Espero que haya sido también del agrado de ustedes, de mucho interés para ustedes, y que haya contribuido, como siempre es el objetivo de este programa, a el conocimiento de nuestro entorno, de nuestros agroecosistemas, y en particular para quienes tenemos que ver con los sistemas de producción en el entorno agropecuario. Muchas gracias por su atención. Les esperamos en el próximo programa de UJAT Agropecuario. Gracias por su compañía. Hasta pronto. Conservar espacios naturales aseguran funciones ecológicas para la conservación de especies silvestres y contribuye con fenómenos naturales como las migraciones. Además, brinda oportunidades para la educación, la investigación, la capacitación y el turismo. Recuerda, para alcanzar estos objetivos de conservación necesitamos de tu participación. No contamines espacios naturales ni comercialices flora y fauna silvestre. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto en una emisión más de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.